Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a ver la parte de la evaluación dietética que nos faltó ver. En este caso, vamos a ver la evaluación dietética, que viene siendo la estimación de los nutrimentos a través de la evaluación de la dieta y los hábitos de alimentación del paciente. Son dos cosas completamente distintas. La dieta es la forma que el paciente está comiendo y los hábitos de alimentación generalmente se van sumando y van formando esa alimentación. Pero cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos de alimentación, nuestra dieta por nuestro trabajo, por la empresa, por la fábrica, por la rutina diaria, pues obviamente ya nuestros hábitos cambian de a tal grado que ya no son los que eran anteriormente y estos van a forjarnos un cambio en la alimentación muy importante. Se considera con seriedad y conocer sus limitaciones, sobre todo cuando el paciente no nos está dando la información correcta. Tenemos que ser muy sagaces para poder sacar la información del paciente, ya lo habíamos platicado en una clase anterior, y conocerlo todo con mucha seriedad, con tranquilidad, no hacer juicios antes de tiempo, es muy importante. A veces todavía con estas alturas de la vida, todavía a veces se me va la onda y empiezo a hacer juicios antes de tiempo y eso hace que el paciente ya se calle o ya no me quiera dar información. Si con eso se asustó, ahora cuando le platique otra cosa, pues no. Entonces sí tenemos que ser muy neutros en el momento que el paciente nos está platicando toda esa serie de alimentos que come o que ha dejado de comer. Requieren un gran conocimiento de las unidades requieren un buen conocimiento de todas las unidades que vamos a utilizar, como viene siendo los gramos, las tazas, media taza, la cucharada y saber cuántas kilocalorías tiene cada alimento. En el momento que el paciente me diga que se come 2 huevos estrellados, fritos en poquito aceite, con huevos, con unos frijolitos, una ranita de jamón, 2, 3 tortillas, un vaso de leche, pues yo ya esté sumando calorías. En el momento que el paciente me lo esté diciendo, yo estoy sumando calorías para saber cuánto es el alimento calórico diario que se está comiendo el paciente. Y aparte, cuál es la porción de hidratos de carbono, cuál es la porción de proteína y cuál es la porción de grasa que consume diariamente. Todo esto lo tenemos que saber en la primer interrogatorio que nosotros le estamos haciendo al paciente. Y eso lo vamos a saber, obviamente, si tenemos muy buen conocimiento de todas las unidades que estamos haciendo y sobre todo también de los interrogatorios que vamos a hacerle al paciente. La ingesta normal de alimentos se va a medir por medio de 3 esferas. Una es la esfera biológica, otra es la esfera social y otra viene siendo la esfera psicológica. La esfera biológica va en relación al estado de salud y enfermedad del paciente, crecimiento, desarrollo, embarazo, deporte, etcétera. Todo esto, tercera edad, todo esto es importante en la esfera biológica. En la esfera social viene siendo lo que va alrededor del paciente, viene siendo la religión, viene siendo el deporte, viene siendo religión, deporte, drogas o alimentos que consume, también se encuentra en la esfera social, va alrededor del paciente. Y la esfera psicológica va con una raya muy finita, esta raya de lo que es lo bueno o lo malo y dónde puede pasar el paciente de un lado a otro sin que esto nos cause un trastorno o una enfermedad, como en la ansiedad, compulsión, obsesión, todos esos trastornos psicológicos que en algún momento nos pueden llevar a una enfermedad. Estas 3 esferas nos van a dar en conjunto unos aspectos que viene siendo el hambre, el apetito, los hábitos y las costumbres que mencionaba hace un momento. El hambre dominada 100% por la esfera biológica y el apetito dominada más que nada por la esfera psicológica y la esfera social. Hambre es llegar al refrigerador y comerme lo que encuentro, eso es hambre. Voy a comer y no voy a distinguir entre los alimentos, simplemente lo que encuentre primero y me lo echo a la boca porque yo tengo mucha hambre. Y apetito es diferente, el apetito es buscar en ese refrigerador, llegar y buscar, no voy a buscar lo primero que encuentre, sino voy a buscar ese pedazo de pizza que escondí abajo de la charola de frutas y verduras. Entonces voy a sacar todo lo que se encuentra en el refri para poder irme al antojo
que yo tengo en ese momento. Entonces, ese antojo, el apetito, está dominado más por la esfera psicológica y social que la esfera biológica. Y los hábitos y costumbres, cuando hacemos por repetición el consumo de muchos alimentos, y esto los vamos consumiendo de manera constante hasta que se convierten en un hábito. Mucha gente, para ellos es un hábito consumir o cenar o desayunar un vaso de leche con plátano, y es un hábito que no lo pueden cambiar, que lo están comiendo de la manera constante, y pues no quieren cambiarlo o hacer la lucha por modificarlo para nada. Para obtener la información tenemos algunas encuestas muy importantes en nutrición, seguro ya la conocen todos. Una viene siendo la comida tipo. Vamos a quitar estos que estoy viendo, que estén entrando otras personas o algún comentario que me quieran hacer. Entonces viene siendo la comida tipo, viene siendo uno de las encuestas importantes que tenemos en nutrición. Que es la que hacemos en la primera consulta del paciente. Va dentro de la historia clínica como primer interrogatorio. Viene el registro de consumo de alimentos, viene la pesada directa de alimentos que se la podemos encargar al paciente. El recuento del 24 horas es una de las más famosas, de las más conocidas, que no me sirve en la primera consulta. La primera consulta, generalmente el paciente el día anterior se comió la vaca completa porque dijo, mañana voy con el nutriólogo y como tengo problemas renales, me hace daño la carne, entonces vamos a comernos la vaca completa porque me la va a quitar, ¿no? Para no tener antojos. Ay, por darle un ejemplo. O se come toda una pizza o 2 pizzas o todo un pollo asado porque ya va a empezar una dieta. Ese es un recuento de 24 horas, no me sirve de primer consulta, pero el recuento de 24 horas es muy importante cuando el paciente ya es tuyo, ya te pertenece, ya le diste tu dieta, ya sabes que debe de comer. En ese paciente llega por segunda o tercera vez al consultorio, pues simplemente en el momento que se suba la báscula, que está preocupadísimo cuánto va a pesar, en ese momento le vamos a preguntar, a ver, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué desayunaste? ¿Qué comiste? ¿Dónde andabas? Sin hacer un juicio, dejamos que de una manera muy natural fluya todos los alimentos que comió el día anterior. De esta manera podemos encontrar muchos errores en la alimentación. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Cuestionario de frecuencia de alimentos, sobre todo cuando busco algún exceso o falta de consumo de algún nutrimento. La historia dietética que suple a la historia clínica. Aguas, una cosa es historia clínica médica y otra cosa es historia dietética. En la historia dietética es cuando no queremos hacer la historia clínica, cuando el punto de vista es 100% nutricional. El diario registro de alimentos ya viene siendo una bitácora donde le vamos a decir al paciente que anote todos los alimentos que está consumiendo todos los días. Entonces, el primero que vamos a ver viene siendo la comida tipo. ¿Qué come, cuándo, cómo, dónde y por qué lo come? Una comida tipo o consumo cotidiano describe, se pregunta al sujeto sobre ese alimento que se comen de manera cotidiana. Entonces, en lugar de preguntarle ¿qué comiste ayer? Aquí le vamos a preguntar ¿qué es lo más común que desayunas? ¿Qué es lo más común que comes? ¿Y qué es lo más común que cenas? Entre comidas, ¿qué es lo más común que te gusta comer y dónde te gusta comer? Todo eso lo vamos a preguntar para que el paciente nos lo vaya diciendo poco a poco y sacar la información de los hábitos más comunes, que generalmente no van a coincidir con el recuento de 24 horas. Ventajas: este establece un patrón de alimentos habitual, permite valorar cambios en los hábitos de alimentación que ha tenido, no afecta los hábitos de consumo del paciente. O sea, esto quiere decir que me va a decir lo más común que esté comiendo, a pesar de que está llevando una dieta de moda, un plan de alimentación saludable distinto, él me puede decir normalmente lo que estaba comiendo, bueno, pero hice el cambio por tal alimentación o tal cambio que me quieren hacer en la dieta. La inconveniente requiere entrevistadores entrenados que sepan bien sacar la información, porque el paciente es muy hábil para salirte por la tangente y no darnos la información que nosotros estábamos buscando. Entonces es muy importante que nosotros llevemos la batuta de la información. Gordillo, Flores, Ángel, sí, Ángel, se está grabando, ya la puse a grabar la plática, igual que la semana pasada, pero no la he subido, la subo en un momento más. El diario registro de consumo alimentos viene siendo una bitácora donde el paciente va a anotar todos esos alimentos que desayuné, a pesar de que va muy de la mano
con la comida tipo, qué desayuno y come cena. Aquí vamos a ser un poco más específicos y vamos a pedirle al paciente que me anote qué desayuno, si desayuno 2 huevos con verduras, vamos a pedirles que nos ponga qué verduras consumió y las cantidades de esas verduras, con que lo acompañó con dos tortillas, tortillas chicas, tortillas medianas o no partes, o tortillas con aleación de nopal, que no son de nopal, tiene aleaciones de nopal, y hay que buscar buenas tortillas de nopal, porque a veces que son aleaciones de trigo, está peor el remedio que lo que estaba haciendo anteriormente el paciente, y aparte ver si dentro de las bebidas está el café, está la leche, o está el jugo, o están los tres, y qué tipo de jugo, leche o café está consumiendo, si le está poniendo azúcar o no le está poniendo azúcar. El registro de consumo de alimentos describe, se anota los alimentos y bebidas ingeridas en cada una de las comidas tomando durante un periodo de 1 a 7 días. Se le hace que llene esta bitácora y se le pide que llene uno a uno, como lo mencionaba hace un momento, todos estos alimentos que el paciente va a consumir. Ventajas: permite conocer las preferencias, tamaño de las porciones, los horarios y el lugar donde se ingieren. Entonces me da una información todavía más fidedigna o más completa de lo que es la comida tipo, porque a mí aquí me va a dar cantidades del tamaño de las raciones y la preferencia de alimentos. A lo mejor prefiere comer un poco más dulce, como es fruta, yogur y granola, o prefiere una alimentación más salada, huevito, frijol o taquitos. Eso lo vamos a saber después de que hagamos el registro de consumo, porque vamos a saber exactamente el tamaño. Nosotros vamos a explicar cómo debe ser esa bitácora para que nos sirva de una manera adecuada. Inconvenientes: demanda la participación activa del sujeto, que puede modificar hábitos alimentarios durante el periodo de registro. Para que no nos enteremos, no estaba comiendo mucho o estaba comiendo poco, y empieza a modificar todos estos hábitos de alimentación. Después de esta encuesta viene otra que se llama pesado directo de alimentos. Requiere de una báscula y conocimientos mínimos de medición. No cualquier paciente le vamos a poder hacer esto, no se hace con cualquier paciente, pero bueno, nos permite tener de pedir una primaria con el paciente para que pueda medir, tener una báscula, para que pueda medir adecuadamente todos esos alimentos. Descripción: se pesan los alimentos que sirven y sobra al finalizar las comidas. Entonces se va anotando todos los alimentos que consume el paciente o que deja de consumir. Ventajas: método bastante exacto de ingesta de alimentos. Pacientes diabéticos que necesitamos saber una ingesta adecuada de lo que está comiendo, o pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, o pacientes que se encuentran en una terapia nutricional por obesidad mórbida. También nos sirve bastante esta encuesta. Inconvenientes: precisa de práctica para la pesada por parte del encuestado, o destinar a ello una persona entrenada que sepa hacerlo. Para medir esto también tenemos que enseñarle a utilizar la báscula, cómo se utiliza cuando ya tiene alimentos, o cómo se resta lo del plato en el momento en que estamos pesando el alimento. Después de esto viene el recuento de 24 horas, un interrogatorio que me sirve más cuando el paciente ya está a dieta, ya tiene mi alimentación o está con otro nutriólogo, y es una manera más simple de buscar cómo está llevando con nuestra dieta, si la está llevando bien o no la está, o la está llevando bien o no la está llevando adecuadamente. Interrogatorio sobre el consumo del día anterior: qué desayunaste, qué comiste, qué cenaste, dónde estabas. Todo eso le vamos a preguntar al paciente. Viene siendo el recuento de 24 horas. Describe, se le pregunta al sujeto sobre su ingesta durante las últimas 24 horas, más o menos. Bueno, porque el recuento de 24 horas.
Las ventajas viene siendo aplicación sencilla, escasa influencia sobre los hábitos de alimentación, elevada tasa de respuesta del paciente, pero eso depende cómo lo tomemos. Yo se lo pido al paciente cuando lo levanto y le digo, quítate lo que te puedas quitar, generalmente se quede en pantalón y camisa o en un vestido simple, sin zapatos, y súbete a la báscula para pesarte. En ese momento el paciente está muy preocupado sobre cuánto va a pesar. Y entonces le empezamos a preguntar, a ver, cuéntame qué estabas haciendo ayer o qué estabas cómo desayunaste, dónde estabas, por qué comiste a la carrera, por qué saliste a otro lugar y no fue a tu trabajo, qué estabas haciendo o por qué lo hiciste de esa manera. Y de esa manera el paciente se va acordando de todo lo que hizo el día anterior y puede fluir de una manera muy padre. Puede fluir de una manera muy padre todo lo que el paciente pudo haber comido de manera adecuada para la dieta o inadecuada para la dieta. Generalmente, obviamente, no refleja un hábito de alimentación del paciente. Lo del día anterior, simplemente puede ser que el día se pegue bastante bien a la dieta o puede ser un día que no se haya pegado bien porque tuvo que hacer diferencias que normalmente no hace en su vida rutinaria. Por eso el recuento de 24 horas no me sirve como una encuesta en el primer consulta. Para ahí prefiero el primer interrogatorio, viene siendo el de comida tipo del paciente. Cuestionario de frecuencia de alimentos. Es un cuestionario que casi nunca se usa en la primer consulta. Se utiliza el básico, el general, el que viene de todo. ¿Consumes azúcar? Sí, alimentos sí o no. ¿Y qué tipos de alimentos que contengan azúcar? Por ejemplo, ¿consumes verduras? ¿Cuántas? Esa sí se pregunta la primer consulta. ¿Consumes verduras? Sí. ¿Cuántas tazas al día o cuántas veces al día? Si consume cereales, si consume tipos de carne. Ese es el interrogatorio general de frecuencia de alimento. Pero existe una encuesta sobre frecuencia de alimento que va dirigido a precisamente azúcares que se pregunta a pacientes diabéticos. Hay un interrogatorio sobre cárnicos que también se pregunta en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y la insuficiencia hepática. Hay otro consumo sobre oxalatos, pacientes que tienden a fabricar litiasis o piedras. Hay otro interrogatorio, etcétera. Hay muchos interrogatorios, dependiendo del tipo de patología que tenga el paciente, es el interrogatorio que vamos a utilizar. Descripción: mide la frecuencia de consumo de alimentos mediante un cuestionario estructurado con diferentes grupos de alimento. Ventaja: los hábitos de consumo no se modifican generalmente con esto. Inconveniente: información cualitativa, no es cuantitativa. La cumplimentación del cuestionario puede requerir mucho tiempo o puede que nosotros le podemos dar la encuesta para que el paciente la pueda ir llenando en su casa. Y la historia dietética, la historia dietética contiene gran información que viene en la historia clínica. Si nosotros hacemos historia clínica y aparte una historia clínica, más aparte una historia dietética, pues estamos repitiendo mucha información. Hábitos y costumbres relacionadas con la alimentación. La historia dietética viene información económica, de actividad física, antecedentes y culturales, vida casera y patrones de comida, apetito, saciedad o falta de apetito, actitud hacia el alimento y la alimentación, salud dental y vocal, alejes, intolerancia o rechazo al alimento, gastrointestinales, enfermedades crónicas, medicamentos, cambios recientes de peso, problemas con la dieta o nutricionales como lo presenta el paciente. En la primera vamos a ver los económicos, pues vemos el ingreso, la frecuencia y constancia de trabajo, cantidad de dinero destinada a los alimentos, esta es muy importante, o si recibe ayuda pública o algunos vales para, ya ves que en algunos lugares te dan la leche, te dan a la mejor despensa básica o a la mejor te dan tortillas con estos vales. Entonces, a ver si tiene alguna ayuda especial que nos ayude a llevar una alimentación más saludable. Ya hay formatos que para cada uno de estas, ya hay formatos, los pueden buscar en internet, o de hecho yo, si quieren revisen la historia clínica que les acabo de mandar, y viene un formato muy sencillo de cada uno de ellos, pero viene uno de cada uno de ellos en la historia clínica que les acabo de mandar por WhatsApp. En la actividad física,
viene siendo la ocupación, tiene mucho que ver a la actividad física. Son 3 tipos de actividad física. A la actividad física viene la ocupacional, la deportiva y la recreativa. La recreativa es cuando se hace 1, 2 o a veces hasta 3 veces por semana. La deportiva es cuando se hace de 7 a 5 veces por semana. Y la ocupacional es la que se hace todos los días, de 7 días, 5, 6 o 7 días a la semana. Es a lo que nos dedicamos generalmente, la que lleva la mayor cantidad de horas. Generalmente son 8 a 12 horas diarias la que llevamos con la ocupacional. Entonces pasa a ser la más importante. La deportiva viene siendo un complemento de la ocupacional, generalmente es de 1 a 3 horas lo que le dedicamos a la deportiva, y la recreativa es cuando tenemos tiempo, generalmente 1, 2 o 3 veces a la semana, viene siendo el boliche, viene siendo la bicicleta de montaña o viene siendo la vía recreativa. El ejercicio, entonces tenemos que ver tipo de ejercicio, el tiempo en que el que lo está haciendo y la frecuencia con lo que la está utilizando. Por eso les hablaba de todos los días, de 1 a 5 días, o de plano 1, 2 o 3 días, que es la recreativa. Las horas que le dedicamos al sueño y las incapacidades que pueda tener el paciente, que hace que el ejercicio realmente no sea de la calidad que nosotros nos gustaría, ¿no? De eso viene siendo la actividad física, los antecedentes étnicos y culturales. Cada cultura, cada país, cada región tiene una forma de comer completamente diferente. Si nos vamos a Sonora, por ejemplo, el menudo en Sonora se consume en la mañana, se consume con tostadas, con pedacitos de carne que le llaman callitos, muy pequeños, y tiene granos de maíz. Eso es en Hermosillo. Si nos bajamos hasta Sinaloa, igual tiene pequeños pedacitos de carne y grano de maíz, es blanco totalmente y lo pueden comer con bolillo, perdón. Y si lo cambiamos ese menudo a Jalisco, pues aquí lo conocemos ya sin el maíz, es la pura carne, ya no es en cuadritos o en callitos, ya lo hacen en unas tiras largas de carne, generalmente pancita. Puede ser blanco o puede ser rojo, y lo acompañan con tortilla de maíz recién hecha, grande, donde ponen esta carne y se la comen en taco mientras están comiendo el puro caldito. Y en Tabasco, que ni siquiera ya le llaman menudo, ya le llaman mondongo, que es un platillo mucho más elaborado. Si se fijan, estamos hablando de regiones de México, donde cada una tiene una influencia muy distinta en la forma de comer o hábitos de alimentación. Aquí en Jalisco, la famosa torta ahogada, que no se conoce en ninguna otra parte de México. Entonces, si tiene una influencia en los hábitos de alimentación, la religión tiene muchísimo que ver, y la educación que tengan las personas. La vida casera y los patrones de comida, número de habitantes de una familia o de una casa, persona que hace las compras, persona que hace la comida, que lo ideal sería que fuera la misma persona, instalaciones para guardar alimentos, por ejemplo, el refrigerador y la despensa, tipo de habitaciones que tenga una casa de estas familias, y capacidad para comprar o preparar los alimentos. Todo esto en la historia dietética, en la historia médica, se pregunta en antecedentes personales no patológicos. Y aquí en un patrón que viene completamente diferente, por eso le digo que viene muy repetitiva la historia dietética a la historia clínica. El apetito es bueno, es malo, es cambiante, factores que lo afectan, y el gusto y el olfato, que se ha modificado tanto ahora con las enfermedades. Si yo estoy comiendo, una persona que debe de comer de 1,800 a 2,000 calorías, resulta que se pone a dieta y consume 1,200 calorías y me dice que se queda con hambre, la entiendo. Pero si esta misma persona le está dando 2,500 o 3,000 calorías y también me dice que se queda con hambre, no lo entiendo. Aquí tiene un problema. Aquí yo veo el problema que tiene, pero es falta de alimento. Aquí tiene un problema el paciente. ¿Cómo es posible que coma tantas calorías y me diga que se queda con hambre? Si tiene muchas calorías y me dice que se llena demasiado, también lo entiendo. Así como que come muy pocas calorías
y que se queda con apetito, pues también lo entiendo. Dependiendo de las calorías que estemos investigando en la comida tipo, ahí nos vamos a dar cuenta si el apetito es bueno o es malo, o es regular, o está muy cambiante. Actitud hacia alimento y hacia la alimentación, falta de interés a las comidas, ideas irracionales sobre la alimentación, comer y peso corporal, e interés de los padres en la alimentación del niño, que muchas veces son niños que se encuentran sobrealimentados porque los papás están con la obsesión de que tienen que comer, que tienen que comer y que tienen que comer, tipo la película de Coco o Mamá Coco, que le daba de comer de más a este niño. Entonces, la actitud hacia que tengamos la alimentación es importante. No es lo mismo comer para vivir que vivir para comer. La salud dental y vocal también es muy importante, hace que no estemos comiendo adecuadamente y puede provocarnos una infección en caso que tengamos alguna carie o algún problema a este nivel. Problemas con la alimentación, depende cómo lo refiere el paciente, alimentos que puede comer, alimentos que no pueda comer, y tenemos que irnos hasta una dieta blanda o que esté más triturada. Deglución, salivación, viscosidad de los alimentos, esto es muy importante, sobre todo en personas de tercera edad. Alergias, intolerancias o rechazo al alimento. Alergia es un rash cutáneo, son ampollas que te salen en todo el cuerpo, y es cada vez que comemos un alimento que me produce una alergia o un medicamento, pues obviamente la reacción siempre va a ser muchísimo mayor. La intolerancia no, es cuando me cae mal intestinalmente un alimento, pero no tiene nada que ver con una alergia. Entonces, alimentos rechazados y razón. Las intolerancias alimentarias, las más comunes, es al gluten, al trigo y a los lácteos. Las alergias puede ser al camarón, a la piña, al cacahuate o al chocolate. Son diferentes. Alergias gastrointestinales, muy importantes. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que cuidar en nutrición, en la consulta nutricional, viene siendo los factores gastrointestinales y cómo los presenta el paciente. La colitis, la gastritis, la pirosis, los gases, la diarrea, estreñimiento, el timpanismo, todos estos los tenemos que anotar adecuadamente y preguntarle, hacer semiología de cada uno de ellos. ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo consumes qué alimentos? ¿Por qué se presentan? Todo lo tenemos que buscar, porque si no tenemos un sistema gastrointestinal adecuado, pues la dieta que le estamos dando al paciente no va a ser la adecuada o no la va a aprovechar adecuadamente. Esto es muy importante, los aspectos gastrointestinales, y preguntar cada uno de ellos. Enfermedades crónicas que tenga el paciente, algún tratamiento que está tomando, la duración de los tratamientos, cuánto tiempo tiene durando esos medicamentos, modificaciones que le dijeron que tenía que hacer de la dieta o que esta persona está haciendo de la dieta, y adaptaciones que le tengamos que hacer a nuestra dieta. Todo eso necesitamos saber cómo lo percibe el paciente, aunque nosotros sabemos qué cambios debemos hacer en esa dieta. Tenemos que preguntar sobre diabetes, sobre la dislipidemia, sobre ácido úrico, sobre ovario poliquístico, anemia, etcétera. Todas las enfermedades que el paciente pueda tener, muy importante cómo la está controlando, qué medicamento está tomando, cuánto tiempo tiene tomándolo, y justificarlo de manera adecuada. Medicamentos, también puede ser medicamentos para alguna enfermedad o simplemente suplementos alimenticios, a qué hora los tome. Muchas veces el problema no es que los tome, sino que no lo está tomando en los horarios adecuados que tenga que ser del paciente. Los cambios recientes del peso, cómo lo presenta el paciente. Un pérdida o aumento de peso del más del 10%, esto puede tener efecto muy negativo en el paciente, sobre todo cuando el paciente está hospitalizado. ¿Cuántos kilos, en qué tiempo se ganaron o se perdieron? Interacciones que sea voluntaria o involuntaria ante esta bajada de peso. Y los problemas como la dieta o nutricionales como lo presenta el paciente. Ya paciente que lleva dieta, un plan nutricional, pues estamos checándolo adecuadamente, ¿no? Revisar cuáles son los problemas que tiene con la dieta y por qué los está presentando. Muchas veces es porque son alimentos que el paciente no le gustan, no le agradan, y
o quitamos en exceso muchos alimentos y muchas veces no nos damos cuenta que podemos poner al paciente en situaciones de estrés muy importantes. La estimación de requerimiento energético que le vamos a hacer al paciente, bueno, aquí viene siendo la tabla internacional para sacar requerimiento calórico. Hombres con actividad física normal se sacan 30 kilocalorías por kilo por día. Mujeres con actividad física normal o hombres que son un poco más sedentarios o mayores de edad, 25 a 28 kilocalorías por kilo por día. Mujeres sedentarias y hombres mayores a 55 años de edad, 20 kilocalorías por kilo por día. Mujeres en el primer trimestre de 28 a 32 kilocalorías por kilo por día, y mujeres ya en el segundo tercer semestre 36 a 38, y en la lactancia 36 a 38 kilocalorías por kilo por día. La observación de la ingesta de alimento viene siendo cuando nos salimos del consultorio y vamos a la casa del paciente para observar cómo son sus hábitos de alimentación, cómo come el paciente, qué come, qué compra, cuál es su despensa, cuáles son los alimentos que está escogiendo. Entonces, eso es una supervisión y analiza la alimentación de un individuo o de una familia. Y la técnica de preparación de alimentos ya no es una forma de interrogatorio, y es una técnica o un tratamiento que le damos al paciente para enseñar y supervisar cómo prepara los alimentos o cómo debe de preparar los alimentos para que estos decaigan muchísimo mejor. Y creo que era todo lo que faltaba. Creo que era todo lo que nos faltaba ver. Yo pensé que faltaba mayor información, pero bueno, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Ya en la historia clínica que les acabo de mandar, pues viene toda la información. Queda todavía un poco de tiempo. Vamos a ver la historia clínica que les mandé. No sé si se alcance a ver qué es esta historia clínica. No le puse el consentimiento informado, ¿cómo le llaman? Para que el paciente lo firme. Se me pasó ponerlo, pero si quieren después se los puedo mandar. Entonces, déjenlo hago un poco más chica para que ahí está. Viene siendo la identificación del paciente, el nombre, fecha de nacimiento, la edad, sexo, religión, la fecha en que estamos haciendo la historia clínica, estado civil, ocupación, domicilio, teléfono y hora de consulta. Estado civil es importante y a muchos no lo toman en cuenta, pero no es lo mismo darle de comer a una persona que vive sola, que vive acompañada, que está casada. Entonces sí es importante ir conociendo al paciente de una manera más general. El motivo de consulta o padecimiento actual. Habíamos comentado que yo primero, sin hacer historia clínica, me pongo a practicar con el paciente de una manera informal, simplemente qué pasó, cómo está, en qué le puedo servir, en qué le puedo ayudar, y que el paciente me diga más o menos su queja, a qué vino. Y mientras que estoy anotando eso, le estoy explicando, bueno, te voy a hacer algunas preguntas para conocerte mejor y poderte dar una dieta adecuada. En este caso ya le preguntamos al paciente, a ver, dime cuál es tu nombre. Por ejemplo, una paciente de hoy me dijo, se llamaba Teresa Contreras, creo, con el apellido, Teresa, pero dígame Tere. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado de ponerle Tere al paciente o ponerle en observaciones que quiere que le digan Tere y no Teresa, que parece aparentemente que no le gusta. Descripción del padecimiento actual. Aquí podemos poner bajar de peso, por ejemplo, y paciente que empieza a subir durante su último embarazo, o como lo refiere el paciente, lo vamos a anotar. Antecedentes heredofamiliares, antecedentes familiares directos, papá, abuelos y hijos. Bueno, siempre le pongo, como es una historia clínica que uso para los mismos estudiantes, algunos acordeones para que puedan preguntar adecuadamente los de medicina cuando les piden historias clínicas en el hospital. Y aquí vamos a preguntar algunos aspectos. Yo noto los más importantes, familiares diabéticos, enfermedades del corazón, hipertensión arterial, por ejemplo, la dislipidemia, que pues la podemos preguntar aquí, antecedentes de cáncer que tenga el paciente o de algunas otras enfermedades comunes en México, importantes en nutrición, como es la tiroides o como es
la tiroides o las enfermedades reumáticas. Antecedentes personales no patológicos, viene siendo antecedentes heredofamiliares, viene siendo antecedentes personales no patológicos, viene siendo la que vimos hace un momento, la esfera psicológica y la esfera social. Los antecedentes personales no patológicos, tabaco, alcohol, religión, alguna otra droga u otras cosas que tenga el paciente y obviamente el deporte del paciente. Aquí lo vamos a analizar, el tipo de deporte, el tiempo que le dedica y los días que las practica y el tiempo para al final saber un aproximado de calorías que el paciente puede estar gastando en esto. Los antecedentes personales patológicos que vienen siendo las enfermedades que ha tenido el paciente en el transcurso de su vida o las más importantes. Aquí como acordeón les puse antecedentes personales como transfusiones, hepatitis, infecciones, estreñimiento, cefalea, cirugía y también vamos a hablar de las metabólicas, dislipidemia, colesterol, triglicéridos, sobrepeso, obesidad, todo lo que ponga el paciente. Antecedentes ginecostétricos que se preguntan solamente a mujeres relacionados con la mujer, antecedentes personales nutricionales como los refiere el paciente. Primero vamos a ir anotando cuántas veces come al día, de esas comidas al día, cuál es fuerte, cuál es normal y cuál es ligero. Entonces aquí vamos a poner si el desayuno es fuerte, es normal o es ligero. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo percibe el paciente? No es cómo lo percibo yo, sino cómo lo percibe el paciente. ¿El almuerzo es fuerte, normal o ligero? O no es comida completa, es una colación, entonces le pongo colación. Nada más come una fruta o come un cereal. Comida del mediodía, fuerte, normal o ligera. La merienda, comida o colación, o comida completa, igual a cena. Fuerte, normal o ligera, que desayuna, que come, que cena, qué cantidades son más o menos, cómo lo percibe el paciente, qué es para ir un desayuno fuerte, que me dé un ejemplo de un desayuno fuerte y qué es lo más común de un desayuno fuerte para este paciente. Qué es lo más común que es una comida y qué es lo más común que es una cena. Esta hoja tiene otra hoja, pero no sé si se las puse aquí. Se llama la hoja de comida tipo. Creo que no la incluí. No la incluí. Si quieren luego se la paso, aunque la vimos en el curso pasado, en el curso anterior. Esa ya la habíamos platicado, así que ya la deberían de tener. Entonces viene siendo la comida tipo y después viene un cuestionario de frecuencia de alimento y aquí le explico cómo lo anoto yo. ¿Consumes azúcar? No, es muy raro que consuma azúcar. Alimentos que consuma azúcar, bueno, consumo pan 1 o 2 veces por semana, entonces sería 2 por 7 y las cantidades. Y cuando lo como, me como un pedacito, medio pedacito de pan, entonces le pongo 2 por 7 y le pongo una cruz, porque es muy poca cantidad, o mediana cantidad o mucha, o todos los días y bastante cantidad. Eso lo vamos a hacer con cada uno de los grupos. Azúcar, dulce, chocolate, miel, mermelada y cajeta. Fruta de cualquier tipo, fruta chica, fruta mediana o frutas grandes. Verduras, ensaladas, hojas verdes, cocidas o crudas. Todo eso lo vamos a preguntar. Cereales, pan, tortilla, arroz, pasta, todo eso vamos a preguntar cuántas veces a la semana lo consume, si son 3 veces al día, pues que no los diga, y el tipo de cereales integrales o blancos. La vamos a compartir, Rebeca, la voy a subir al chat, al YouTube, ya se está grabando. Las leguminosas, frijol, garbanzos, lentejas, manteca, aceite, ¿qué es lo que le pone? En las proteínas, carne, pollo, pescado y las cantidades que consume, y las grasas. Y dentro de cada platillo tenemos que preguntarle también y anotarlo qué es lo que lleva la mayor parte del plato. Fruta y verdura o cereales y leguminosas o proteína. Entonces tenemos que ver qué es lo que lleva la mayor parte del plato, qué es la que lleva la mediana cantidad del plato y qué es lo que come en menor cantidad en el plato. Ese es el cuestionario de frecuencia de alimento, el general. De ahí nos pasamos a la historia dietética con todas las preguntas que habíamos visto ahorita en la presentación. Problemas para la compra de los alimentos, quién prepara los alimentos, qué come entre comidas. De hecho, puse 1 o 2 preguntas de cada uno de los interrogatorios que incluyen la historia dietética. ¿Ha modificado su alimentación en los últimos 6 meses por trabajo o por la escuela? Apetito, si es bueno, es malo o es regular, pero eso va a depender de las cantidades de alimento que está consumiendo. Come mucho y se llena mucho, pues es normal.
Come poco y se queda con hambre, pues también es normal. Come muy poco y no tiene hambre, creo que me voy a empezar a preocupar, aquí está pasando algo. ¿A qué hora tiene más hambre? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Puede ser en la noche y tenemos que buscar si tiene que ver la ansiedad que produce el estrés del trabajo de todo el día. Alimentos preferidos del paciente, los dulces, los salados, las golosinas, alimentos que desagrada o no acostumbra a comer, alimentos que le causan molestias, inflamaciones, alergias, intolerancia a algunos alimentos como a los camarones o algún otro tipo de marisco. Toma algún suplemento o complemento, cuáles tomas, vitaminas, minerales, todo eso necesitamos saberlo. El consumo varía con presencia de ansiedad, depresión o nerviosismo. Esto es muy importante. Hay gente que si va al velorio, anda preguntando a qué hora van a dar de comer, ¿no? A qué hora reparten el pan y las galletas. Si van a la fiesta, pues no me vengo si no dan el pastel. Todo ese tipo de ansiedades o convulsiones que tenga el paciente, pues tenemos que conocerlas. ¿Ha llevado dieta con anterioridad y para qué? ¿Subir, para bajar? ¿De qué tipo de dieta ha llevado? Para diabetes, para obesidad, ha utilizado medicamentos en los 5 meses, los últimos, ¿cuál y para qué ha tomado medicamento? Eso es parte de las preguntas que se hacen en la historia dietética, que tienen que ver mucho con la historia clínica. Y luego viene una hoja que es llenado para la evaluación antropométrica. Nuevamente ponemos el nombre del paciente, la edad, el sexo, su estatura, el peso actual, que lo vamos a ver en la báscula, el peso habitual, que el paciente no lo refiere, el peso ideal, que lo vamos a sacar por una tabla que ya se las había comentado, que vamos a preguntarle al paciente, vamos a preguntarle al paciente, vamos a preguntarle al paciente, creo que les pasé esta tabla, acá está, peso ideal, talla por talla, en mujeres 20 por 21.5 más menos 3, dependiendo qué tipo de complexión tenga, y más 0.3 por después de los 30 años. Ya lo habíamos platicado esta fórmula, que es la que yo utilizo más y no la que ustedes utilicen. El peso corregido, que es cuando el paciente tiene sobrepeso o obesidad, que es el peso actual menos peso ideal, entre 2 más peso ideal. También ya habíamos platicado sobre todo esto, entonces ya el paciente lo podemos sacar, pero me lo va a dar la báscula en el momento que subamos al paciente. Vamos a tomar las circunferencias del paciente. Circunferencia de la muñeca, la circunferencia de la muñeca. De hecho, no hemos visto antropometría, sí me faltó. La circunferencia de la muñeca que se hace sobre los huesitos, ahí lo vamos a poner la circunferencia, que es para sacar la complexión. El antebrazo, que se hace en la parte más amplia del brazo, en el tercio proximal, no más de 5 centímetros del pliegue del codo. En el brazo, que es entre acromio y olecrano, parte media. El brazo flexionado, subimos el brazo, bajamos la muñeca. Subimos el brazo, bajamos la muñeca y metemos la circunferencia cuando tenemos aplicamos fuerza en el bíceps. El brazo flexionado, el tórax viene siendo en el cuarto espacio intercostal, sobre las tetillas, la cintura, entre reborde costal y cresta ilíaca. Ahí vamos a tomar la cintura con los brazos hacia arriba, el abdomen sobre cicatriz umbilical, cadera superior viene siendo entre la cintura, entre el ombligo y la parte más amplia de la pompa. La parte media viene siendo la cadera con pompa viene siendo la parte más amplia de la cadera con todo y las pompas. Muslo superior, inmediatamente abajo de la pompa, muslo medio, tenemos que poner el pliegue de la pierna exactamente en el pliegue inguinal anterior y el borde patelar superior, parte intermedia y tomamos la circunferencia del muslo, y pantorrilla viene siendo en el tercio proximal, parte más amplia. Los pliegues, igual, vamos a sacar el bíceps, tríceps, su escapular, suprailíaco, abdominal, femoral y pantorrilla. Generalmente los que más se utilizan es bíceps, tríceps, supraescapular y suprailíaco. Son los 4 básicos de Durning que nos van a ayudar para sacar el porcentaje de grasa. La complexión la vamos a sacar sobre
vamos a sacarlo sobre la talla en centímetros, sobre la circunferencia de la muñeca, y esto vamos a ponerlo a compararlo con una tabla. Si se encuentran dentro de la media, que sí que es complexión mediana, si el número es muy grande, es complexión chica, si el número es más chiquito, es complexión grande. El peso ideal, ahí les puse también la fórmula, si tienen dudas ya las platicamos después. El índice de masa corporal es muy importante, ya que es el que está en la norma oficial mexicana, cómo debemos de ponerlo en el diagnóstico. Es el peso sobre la talla, muy importante que lo tomemos en cuenta, el índice de masa corporal. Y por último, el índice cintura-cadera, que es la diferencia de la circunferencia de la cintura sobre la circunferencia de la cadera, que me va a dar, comparado con otras tablas, pues me puede dar la relación que tenga el paciente para que se encuentre con el abdomen más grande, que me va a dar una predisposición a enfermedad cardiovascular. Conforme va aumentando el sobrepeso, la obesidad, obviamente esta relación va aumentando y el riesgo es mayor. Aquí vamos a hacer una comparación del peso ideal, que es obviamente muy empírico, pero lo vamos a sacar sobre la que sacamos primero, que sería sobre la complexión. Vamos a sacar ese peso ideal que anotaste aquí. Es para sacar el peso corregido o el peso saludable. Vamos a anotar aquí el peso ideal con el porcentaje de grasa que nosotros recomendemos. En este caso podemos poner un peso ideal de 60 kilos con un porcentaje de grasa del 10%. Entonces aquí vamos a sacar los kilogramos de masa grasa, los kilogramos de masa magra, y en el peso actual, pues los kilos que viene actualmente, el porcentaje de grasa por Durning o el método que ustedes elijan, vamos a ponerlo en este lado, y aquí vamos a sacar una diferencia entre los kilos de grasa y los kilos de masa magra, y aquí vamos a anotar la diferencia que nos den ambos, porque esas pequeñas diferencias que nos den ambos es de donde vamos a sacar el diagnóstico. Aquí el diagnóstico antropométrico, pues obviamente la suma de esta tablita nada más, que la va a controlar el índice de masa corporal. Índice de masa corporal de tanto con un porcentaje de grasa de tanto que corresponde a tal kilos de masa grasa y kilos de masa magra, y obviamente aquí vamos a anotar esos datos exclusivamente. Y en el diagnóstico nutricional, aquí no, aquí vamos a poner índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, secundario a malos hábitos alimentarios o porque no come adecuadamente o porque come muy bien, todo depende de lo que ya hemos encontrado, ya no nada más en la evaluación antropométrica, sino en la evaluación nutricional y en la historia clínica y antecedentes del paciente. Todo esto ya va en conjunto para poder hacer un diagnóstico completo del paciente y anotar aquí el diagnóstico que nosotros le damos dando. Una vez que tengo mi diagnóstico, entonces vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Primero, consistencia. Si está en hospital, es blanda. Si ya va saliendo del hospital, es basal. Si es un paciente que ya está en su casa, pues es una dieta fácil de digestión. Energía, pues va a ser hipocalórica, normocalórica o hipercalórica, no existe otra. Macronutrientes, vamos a ver, vamos a poner, si vamos a dar baja en carbohidratos, alto en carbohidrato normal, baja en proteína, y tenemos que poner cuántos gramos por kilo por día vamos a dar y las cantidades de grasa. Y los micronutrientes que vamos a manejar, si vamos a manejar bajo en sodio, si vamos a manejarla baja en algún otro nutrimento o alta en alguna vitaminas o en hierro o en algo que estemos necesitando, dependiendo del diagnóstico del paciente. Asegurar el consumo, generalmente ponemos el consumo de fibra, vamos a asegurarlo, y cuidar el consumo, por ejemplo, de sodio. Aquí vienen las dos más importantes, Harris y Bennett y OMS, para sacar su requerimiento calórico diario. Vamos a sacar el ETA y las calorías por el ETA o la termogénesis, y aquí vamos a sacar cuántas horas se cuesta en reposo, cuántas horas se cuesta recostado, cuántas horas se cuesta sentado, cuántas horas está parado sin actividad y cuántas comparado con actividad o parado con carga. Dependiendo de estas horas que anotemos aquí, los multiplicamos con el factor y vamos a sacar el factor ponderal. Lo dividimos entre 24 horas y nos va a sacar el requerimiento calórico. Y el gasto calórico total y las calorías. Mira, aquí se pasó mal esta tabla, se las vuelvo a pasar para pasárselas bien. Aquí viene siendo el cuadro dieto sintético, donde vamos a sacar porcentajes de carbohidratos, proteína y grasa,
grasa los vamos a cambiar a kilocalorías y al final lo vamos a poner en gramos para poder sacar su dietocálculo. Una vez elaborado el dietocálculo, lo vamos a distribuir, vamos a poner las raciones totales y distribuirlo en desayuno, colaciones, comidas, meriendas y cena, y posteriormente vamos a elaborar su menú. Aquí al final vamos a poner recomendaciones nutricionales en caso como el paciente que vamos a ver la primer caso clínico que es la semana que entra. Aquí vamos a poner los gramos de proteína, los gramos de potasio, los gramos de calcio, de todos los minerales que nos estén pidiendo en la historia clínica. Vamos a poner las cantidades que tenemos que dar. Obviamente tienen que coincidir con las raciones de alimento que vamos a darle al paciente. Recomendaciones que no salte comida, que coma poca proteína, que no come en la calle, en fin. Preferir alimentos bajos en sodio, bajos en grasa, no freír alimentos. Recomendaciones generales, si va para el deporte o alguna otra recomendación, y dependiendo de cómo se la entregó al paciente. Si les gusta la historia clínica, qué bueno. Si ven que falta algo, me dicen y se lo podemos agregar. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Creo que nos echamos la hora completita. En la siguiente clase entonces empezamos a ver un caso clínico. Yo se los paso en la semana para que lo vayan analizando y ya se los traigo contestado la próxima clase. Estemos de acuerdo o no, eso lo vamos a discutir en clase entre todos para poderlo manejar de una manera más adecuada entre todos. ¿Les parece? Pues a cuidarse mucho. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Probablemente que sí pueden proponer. De hecho, ya me mandaron un caso clínico que es el que yo pienso poner la próxima clase, pero si tienen algún otro, podemos verlo después. ¿Cómo integrar el cuestionario? Ahorita les puedo contestar por el WhatsApp. ¿Quieren que le maneje la antropometría? Ya la manejo por dada porque sí es complicado. Esas clases prefiero que sean presenciales, pero intento dárselas aquí por línea. Se fue rapidísimo, sí, cierto. Bueno, muchas gracias. Vamos a pensar a ver cómo manejo antropometría. Ahorita por lo pronto mejor vamos a ver el caso clínico en la próxima clase y sí queda pendiente antropometría para en una clase posterior. Cuídense mucho, que estén muy bien. Buenas noches, saludos a sus familias. Nos vemos pronto, nosotros estamos bien. En caso de algo mayor, algo fuerte, pues no daríamos clases, pero si se puede, aquí vamos a estar cada 8 días. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.